están, como quien dice, naciendo. A partir de este mes de junio, Forocop ya comienza a ser una realidad. El proyecto, impulsado por Confecop, el Consejo Superior de Cooperativas y Euskosare, pretende ser un foro de debate. Es un foro virtual, una comunidad virtual de debate para el intercambio de ideas, de reflexiones y para recrear o generar debate dentro de Euskosare. Impulsar el conocimiento mutuo de los usuarios y también promover un discurso, un debate, intercambio de ideas, propuestas, reflexiones en torno a la cooperación. Forocop se vale de las nuevas tecnologías para ser un nodo de cooperación. Es un espacio abierto a todo tipo de opiniones en torno al cooperativismo. Desde un inicio entendíamos que el movimiento cooperativo vasco tenía que estar presente también en esta red porque está a la vanguardia y es precursor a nivel mundial de un modelo de gestión económico de gran éxito, ¿no? Forocop lo que quiere es hacer de esa necesidad hacer una oportunidad, crear una oportunidad. Nosotros tenemos en ese sentido infinidad de cooperativas o gente que piensa en cooperativista en el mundo entero, entre los vascos, relacionados con los que no son vascos, etcétera, ¿no? Poner dentro de un espacio en el que podamos contrastar nuestras opiniones, ¿no? Contrastar opiniones siempre es muy productivo. Las cosas, desde el punto de vista, digamos, de progreso, se dan en los márgenes, no cuando tenemos una idea, ¿no? Potente, grande, la nuestra, solamente la nuestra, sino cuando lo llevamos al límite y podemos contrastar con otros que también tienen ideas, ¿no? Forocop es un espacio dirigido a todas las personas interesadas en temas cooperativos. A través de esta página web, euskosare.org/Forocop, los usuarios se convierten en los verdaderos protagonistas del portal. Forocop es un proyecto exclusivo en Euskadi. Habrá una sección que será añadida de vídeos donde nosotros acudiremos a jornadas presenciales, haremos una especie de vídeo, entrevistas y también tendremos otra sección de noticias que también acompañará o impulsará, eso queremos nosotros, el debate. Queremos que Forocop sea algo duradero, permanente y con mucha visión de futuro. A través de Forocop se creará una red virtual de comunicación y cooperación al alcance de todos en torno a la actividad cooperativista. Entramos ya en la recta final del programa, pero antes hacemos un repaso a la actualidad del cooperativismo en Euskadi. Lo hacemos en nuestra agenda informativa. Mondragon korporazioaren irudi korporatibo berria da. Kasu hontan Mondragon hitzak garrantzi handia hartzen du. 2009-2012 urte artean 2.300 milioi euro inbertituko dira aktibitate berriak sortzeko. Bizigaren krisiaren ondorioz, aurten Mondragon korporazioaren ingresuak eta inbertsioak gutxituko dira. Solidaritate eta partaidetza dira korporazio elkarte honen balioak. La puesta en práctica continua de estos valores nos han dado excelentes resultados en los más de 50 años de historia. 2012 urtean salgaien 30% produktu eta zerbitzu industrial berriak izatea da Mondragon korporazioko ordezkarien helburua. Horretaz gain, ezaguera, berrikuntza eta sustapena gestionatzeko ejecutibo zuzendaritza sortuko da. La Confederación de Cooperativas de Euskadi ha celebrado su Asamblea General en Vitoria. En el encuentro se han repasado las principales actividades que a lo largo de 2007 ha desarrollado la Confederación, un órgano al que forman parte más de 700 cooperativas vascas. Es un balance muy positivo, sobre todo en lo que supone la participación, el reconocimiento del movimiento cooperativo, el reconocimiento institucional y el reconocimiento como agente social dentro de la economía y la sociedad vasca. La Confederación de Cooperativas de Euskadi participa en más de 25 organizaciones y comisiones a nivel europeo e internacional. A través de ellas se divulga el cooperativismo vasco. Indarrak batu eta euskal kooperatibismoaren ekintzak koordinatu. Hau da elkar ikertegiaren helburua. Confecop Euskadiko kooperatiben goren kontseilua Erkide eta Mondragon taldea eratu zuten. Kooperatiben arauak hobetzeko lan egiten dute. Gaur egun berdintasun legeari buruzko ikerketa batean murgilduak daude. Proponer o desarrollar una guía que puedan utilizar las cooperativas para implementar las medidas que se derivan de la ley de igualdad. Queremos que la guía sea muy práctica
Elkar ikertegiak ateratako material eta ondorio guztiak euskal kooperatibismoaren hainbat arlo hobetzeko zuzendua dago. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo Euskadi COP les mostraremos el trabajo que varias cooperativas vascas realizan en torno a los servicios sociales. Eso será en 15 días. Les espero.